Quiero que veas uno de los errores más comunes que está sufriendo el Barça con el tema Jules Koundé, porque en esa fase ofensiva nos está dejando muy desprotegidos atrás. Lo vamos a ver en la jugada más clara que tuvo el Villarreal para hacer uno de los goles. Vamos a ello. Bien, os muestro con estos frames la jugada que os comento de peligro de ayer. Aquí ya el Villarreal ya está con 10 jugadores, es decir, tiene una estructura de un 4-4-1. Bien, evidentemente este es el 1, este es el delantero, el que quedaba más alejado junto con sus dos líneas de 4. Bien, aquí ya el balón, ya lo tiene el medio centro, pero este balón viene de una pérdida aquí de Alejandro Balde en este espacio. El balón va directamente hacia el medio, un balón filtrado, y ya vemos la estructura que se nos queda cuando nosotros perdemos balón. Aquí hay dos errores muy marcados. Lo primero, ante la pérdida, que Alejandro Balde vuelve perfectamente, la presión sobre el poseedor no es buena cuando recupera. No se trata de llegar a presionar y robar, sino de evitar que el pase sea bueno. En este caso el balón llega en perfectas condiciones. Pero no solamente eso, aquí el Villarreal lo tiene muy claro, sabiendo que recupera balón filtrado entre espacio central-lateral. ¿Por qué? Pues fijaros, Cubarsí ha salido a cerrar este espacio, lógico por un lado para intentar parar la jugada, lo que pasa que llega tarde, que esto es lo que os comentaba antes, si tú haces una buena presión y evitas que ese pase llegue bien, a Cubarsí a lo mejor le da tiempo a estorbar un poquito más. No es el caso, Cubarsí no llega a tiempo y el balón viene en este espacio. De tal manera que es muy difícil que sea posible cortarlo, porque la situación de Jules Koundé es, como podéis ver en la imagen, es de estar parado y no cerrar el espacio rápidamente. Jules Koundé tenemos que tener en cuenta que aunque esté en fase defensiva, fase ofensiva sigue siendo un defensor. Por lo tanto, en estas transiciones él tiene que rápido que cerrar, porque la estructura defensiva del Barça cuando Alejandro Balde ataca es de 3 centrales. Y Jules Koundé es uno de ellos. Cuando el balón va por su lado, evidentemente él se incorpora y es Alejandro Balde el que viene a cerrar. O Eric García, el que esté más cerca para formar esta estructura de 3 atrás. Pero en este caso no es así, y por lo tanto lo que ocurre es que este espacio es enorme y es jugársela con Gerard Martín con un pase al espacio. Vemos que estamos totalmente en igualdad numérica, aquí no tenemos opción de cerrar y es una ocasión muy clara. Como vais a ver en el siguiente frame, este balón va aquí filtrado y no llega Jules Koundé. Esta es la ocasión del mano a mano que salva Joan García y que sinceramente pues, nos hace un favor, porque está demostrando que es un porterazo y que está sacando situaciones como esta las castañas del fuego. Bien, y esto es lo que se ve en la imagen, pero quiero que lo veáis en la pizarra para que entendáis un poco el proceso. Bien, la situación es la siguiente. Alejandro Balde tenía aquí el balón, ¿de acuerdo? Él pierde el balón, lo que acaba siendo un robo en una zona peligrosa, pero por esta situación que tenemos aquí, fijaros, ¿vale? ¿Por qué? Porque porque Jules Koundé suele estar más adelantado. Si nosotros perdemos aquí el balón, fijaros el espacio y lo que podemos encontrarnos, a pesar de estar en superioridad numérica, con las ocasiones en los desmarques que realizamos este espacio. Bien, lo primero, Alejandro Balde pierde el balón, por lo tanto ya existe lo que son movimientos de salida del rival. Estos siempre van a ser los últimos en salir, ¿de acuerdo? Siempre son los más cercanos. Cuando tú estás en inferioridad numérica, lo que buscas es que los jugadores más cercanos se activen y salgan rápido, ¿de acuerdo? De tal manera que el movimiento del balón, en este caso por parte de los jugadores del Villarreal, es muy sencillo, muy claro. Una vez yo recupero, busco jugar hacia adentro, ¿vale? Pongo aquí la flecha para que la veáis. Jugar hacia adentro, ¿vale? Siempre busco jugar hacia adentro y después automáticamente busco el espacio. En 2 pases has llegado a la portería rival o te has plantado en situación favorable. ¿Por qué? Porque realmente los jugadores del Barça en esta situación lo que se van a encontrar son con zonas muy abiertas, espacios libres en los cuales pues nosotros tenemos que cerrar. Y es que Jules Koundé, aquí con él tenemos un problema siempre, porque él está volcado en fase defensiva. Y si os fijáis, los emparejamientos que tenemos en el medio campo cuando perdemos balón ya están hechos, que son estos de aquí. Por lo tanto, los mediocentros tampoco pueden llegar. Yo sé que es complicado esto de entender quizá y de ver en el partido, pero la realidad es que tú como jugador, ese cambio de rol que llamamos los entrenadores, cuando tú tienes que cambiar el chip de ataque-defensa, es súper importante. Y contra estos equipos que son muy organizados y lo tienen muy claro, lo mejor de todo es que esa activación sea muy rápida. Y precisamente hay un jugador en el Barça que no llega, en este caso esas transiciones no son tan rápidas como es Frenkie de Jong. Frenkie de Jong es un jugador que tarda mucho en esas transiciones. Y también es cierto que en esta jugada no es de los que más culpa tienen, pero para mí ese primer pase es el que más tenemos que presionar o estorbar, y que por supuesto el balón nunca llegue aquí, porque si no el balón se acaba desplazando muy rápido y acaba llegando al espacio de una manera muy sencilla. Esto es lo que tenemos que evitar.
Y es que uno de los problemas principales que tenemos en el equipo básicamente es que esa adaptación de ciertos jugadores al modelo de presión alta y de estar con ese cambio de chip en las transiciones, ataque-defensa, es lo que más daño nos está generando. Y eso que hemos mejorado mucho en ese sentido. Pero hay jugadores que les cuesta mucho. Y por ejemplo, Frenkie de Jong está claro que no es un jugador hecho para este estilo, es un jugador para dominar balón, para tener posesión, marcar el ritmo del partido, romper con sus conducciones la presión rival cuando es una presión alta. Y le pasa algo parecido a Jules Koundé. Es un jugador que se alarga mucho y se proyecta muy bien en ataque, pero que es verdad que esas vueltas le están costando más esta temporada, por la realidad es que el año pasado lo trabajó muy bien y fue uno de los jugadores más importantes de Hansi Flick en la línea defensiva. Pero bueno, todo esto se da puntos a mejorar de cara al 2026 y esperemos que Hansi Flick dé con la tecla y de cómo hacerlo. Para mí, uno de los factores claros de que Frenkie de Jong juegue menos es esto. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo, que te des like, que te suscribas, que lo compartas para ser más y una vez más agradecerte el apoyo que estás dando a este canal. Esto es Zona 14 Culé.